Buenos días. Hoy vamos a continuar con la parte del reino vegetal, y nos vamos a pasar con el sistema óseo o el sistema esquelético y a ver hasta dónde llegamos. Recuerden que el jueves va a ser doble, quizá triple sesión, ¿no? Porque quiero arrancar con razonamiento verbal. Y un ejercicio, dos ejercicios nos lleva tiempo, ¿no? Entonces, quiero aprovechar al máximo, ¿no? Si es posible, ya la semana que entra a lo mejor hacemos doble también, no sé, porque estamos entrando en una recta final, ¿no? Vamos a compartir el documento, creo que nos quedamos en lo de la flor. Básicamente yo les decía que en el caso de gineceo, ay Dios mío, gineceo y androceo son los órganos donde están todos los órganos reproductores de la flor. En el gineceo estamos encontrando lo que es el órgano reproductor femenino de la flor, y en el androceo el órgano reproductivo masculino, ¿no? El androceo consta de estambres, antera y filamento. El gineceo, pistilo, estigma, estilo y ovario, ¿no? Hay una canción de Maná que habla de la mariposa y hace referencia de los pistilos y esas cosas, ¿no? Y este es en el caso del estambre. A ver, Katia, en el caso del estambre, en el estambre es donde encontramos el polen, el que se va a polinizar, ¿no? Aquí están las partes: masculino, estambre, filamento, antera. En el caso de los femeninos, el pistilo forma la botella, una forma de botella que se encuentra en el centro de la flor, y puede haber uno o varios ovarios. Tiene el estigma, tiene el estilo y tiene el ovario, ¿no? Eso es lo que tenemos en la flor. Existen flores que son las llamadas completas, flores completas, y, que tienen todo, y están las hermafroditas, por tener órganos reproductores masculinos y femeninos. Generalmente la planta es hermafrodita, ¿no? Cuando ella es completa. Y luego vienen las plantas incompletas, que pueden carecer de envoltura floral, por ejemplo las gimnospermas, los pinos y los abetos, ¿sí? Solo con pistilo o estambres, ¿no? Las flores completas son exclusivas de angiospermas. Las flores completas, o sea, las angiospermas son las que dan flor y dan fruto: el papayo, la guayaba, el mango, el plátano, la sandía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el reino, aquí las angiospermas actualmente utilizan el viento para polinizar, y también carecen de cáliz y corola. Las angiospermas, alguna angiosperma, ¿no? Inflorescencias. Si se fijan, esto de inflorescencias es como las plantas que son como espigas. Por ejemplo, se llama capítulo a las flores tubulares, como, no me acuerdo cuál es, una como espiga que se puede dar la flor, ¿no? Se insertan en una forma de plataforma plana. Por ejemplo, el girasol es una forma de espiga, digo, de capítulo. La espiga son las flores que se distribuyen a lo largo de un eje, como si fuera un elote, así, pero es la flor, ¿no? Pero no es el elote. Por ejemplo, está el trigo, está el trigo, los lirios o la piña tropical. El trigo, la segunda figura es este es el trigo. Así se da la flor del trigo, ¿sí? Y umbela, los pedúnculos florales salen de un punto común. Estas inflorescencias a menudo dan un aspecto de esfera, y no me marca un ejemplo. Son algunas de las gramíneas. Umbela parecida a los ajos, es un ejemplo de los ajos. Nomás me dice de los ajos.
pero estas figuras son muy notorias, ¿no? Esta se llama capítulo, donde hay una base como el girasol, las espigas como el trigo, y así se da la flor en este caso del ajo, como si fuera un ramillete, así se esponja, ¿no? Entonces, viene la polinización. Fíjense bien, la polinización es muy importante para que se pueda reproducir las plantas. Entonces, y esta polinización se da por la dispersión del polen. Entonces, las plantas pueden desplazarse por lo que, para que se produzca la fecundación, es necesario que el gameto masculino en el polen llegue hasta el gameto femenino en el ovario. Si vamos a la flor, este es el gineceo y el androceo, pero se da en el polen, llega al ovario y para poderse fecundar. La polinización es la dispersión del polen. ¿De qué forma se transporta el polen? Anemogama, que el polen se transporta por el viento. Generalmente eso es en las angiospermas, las que dan flores. Las flores suelen carecer de cáliz y corola para que no se obstaculicen las corrientes de aire. O sea, la flor tiene, cuando ya se va a polinizar y todo, el cáliz no lo tiene, o sea, lo que está a la base de lo verde, y la corola, lo que están en los pétalos, es como decir, se están cayendo los pétalos, llega el aire y se lleva el polen para poderse reproducir. Los estambres suelen ser largos y péndulos para dejarlo mecer con facilidad. Perdón. A menudo las flores se desarrollan antes de que las hojas, para que no se frenen el viento. Producen grandes cantidades de polen de pequeñísimo tamaño que ocasiona fuertes alergias y rara vez despiden olores. Muchas veces la gente es alérgica al polen porque prácticamente no lo vemos, pero lo aspiramos el polen, ¿no? Víctor Ríos. Luego viene zoogama. Fíjense, viene de animal, ¿sí? El polen es transportado por los animales, por animales. Generalmente son insectos, ¿sí? Estas flores producen una sustancia dulce, néctar, que gusta a los polinizadores, que muchas veces es su única fuente de alimento. Únicamente su fuente de alimento. Mientras se alimentan, se impregnan de polen al cambiar de flor. Esparcen el polen de la flor anterior. Eso es obvio, ¿no? El insecto llega a una flor, toma el polen y se traslada y va de flor en flor, como lo hemos visto en las abejas o las avispas o el mismo colibrí y otros insectos que pues conocemos poco, ¿no? Las flores pues suelen tener colores vistosos y olores característicos que atraigan a cada animal en cuestión. Sus tamaños y formas suelen adaptarse al animal que lo poliniza. O sea, no cualquier animal llega a cualquier flor. O sea, hay una cierta adaptación del insecto o del animal que puede penetrar y puede sacarlo del néctar para poder polinizar. Las grandes polinizadores son las abejas, ¿eh? Son de las más comunes, ¿no? Viene el semilla y fruto. En este caso, una vez que el polen llega al estigma del estilo, ya se hizo la fecundación aquí, se desarrolla el tubo polínico que crece a lo largo del estilo y llega hasta el óvulo dentro del ovario. ¿Qué demonios dije yo aquí? Ahí va. Lo que pasa es que el polen llega al estigma del pistilo, ¿sí? O sea, y se va por el tubo en forma de botella hasta llegar al óvulo, al óvulo donde está el ovario. Es de arriba, la flor
el polen viene cayendo al centro en lo que es forma de botella y ahí sucede la fecundación. El óvulo fecundado se denomina embrión y en las angiospermas el embrión se desarrolla poco a poco hasta ser liberado. La cubierta externa del óvulo que envolverá al embrión se denomina cotiledón. Acumula sustancias de reserva que el embrión utilizará en los primeros momentos de su germinación. Concreto esto. Cuando empieza a suceder el polen y entra a la cuestión del óvulo en esa forma de botella y sucede la fecundación, el óvulo ya fecundado desarrolla un embrión. Este embrión es prácticamente nosotros lo conocemos como el fruto. Se empieza a dar el fruto. Ese fruto tiene una cubierta que lo envuelve al embrión, que a final de cuentas, cuando está el desarrollo de flor a fruto, es aquella carne o carnosa que nosotros nos comemos y la semilla ahí queda dentro. Este es el proceso de la formación de semilla a fruto, ¿no? Entonces, la parte de las semillas, nomás lo voy a dejar así: tegumento, embrión, endospermo y cotiledones. Esto es, si lo vemos aquí en el dibujo, en este dibujo, tenemos que la semilla aquí está en el medio, como que este es un durazno. Parece que es un durazno. Endospermo está dentro. El embrión, aquí está el embrión, es el que va a originar otro fruto si nosotros sacamos la semilla. Generalmente las mamás sacan la semilla y la dejan que se seque. Yo no entiendo por qué, pero apenas ellas saben, ¿no? Saben más biología que nosotros, más de botánica que nosotros. El pericarpio ya es alrededor, endocarpio, mesocarpio y pericarpio. Todo esto que está aquí, ¿no? Aquí, es el fruto de la parte carnosa que recubre o cubre, mejor dicho, la semilla, ¿sí? La formación del fruto. Esta estructura solo existe en las angiospermas. Las paredes del ovario se desarrollan y cubren la semilla formando un fruto. Esto es muy normal, esto ya es muy común que ustedes ya lo sepan, porque si nosotros vemos un árbol de limón, un árbol de mango o de aguacate, vemos el fruto pequeñito y va creciendo, va creciendo, va creciendo, se está desarrollando el fruto. Y esto se va desarrollando a como va a ir madurando. Por eso hablamos de que en mayo, junio, en junio, julio, agosto es temporada de mangos, es temporada de algunas guayabas. La naranja va hacia los fines de año. O sea, las plantas tienen su ciclo. Por ejemplo, en invierno para nosotros, si se fijan, se vende mucha mandarina y cacahuate. Entonces, pero para otros estados, otras ciudades, por el tipo de clima, se da la nuez, se da la almendra, y para nosotros, las fechas, aquí en Culiacán, las fechas claves son, por ejemplo, el mayo empieza en abril, mayo empieza a florecer los mangos para que esté el fruto en julio, agosto, septiembre. En septiembre ya viene hacia abajo, ¿no? En el caso de la ciruela es entre febrero, marzo, abril, no, marzo, abril, mayo. Ya en mayo, junio, ya casi no hay ciruela, ¿sí? Entonces, esto es del fruto. Dispersión de la semilla, de las semillas a toda planta le interesa. Bueno, esto es una teoría de que tiene que ver con las semillas, ¿no? Por ejemplo, socora es un tipo de semilla que son diseminadas por los animales. Los frutos suelen ser canosos, dulces, tienen colores vistosos, emiten olores para atraer a los animales. Los frutos ingeridos de las semillas salen junto a las heces
Este de que los animales comen o echan a perder el fruto, tú puedes tener, si nosotros comparamos un limón o una naranja, es más difícil que el insecto penetre en ese fruto porque son ácidos. Pero si tenemos un mango o una guayaba, como son dulces, los insectos empiezan a comerlo y ya no lo usamos, ¿no? Por eso dice de animal, anemócora, dispersión de semillas por el viento. Donde vean ustedes el prefijo anemo, se refiere al viento, ¿sí? Aquí es muy común muchas plantas que se van dispersando por el viento y el fruto suele flotar por todos lados. No crean que son todos comestibles, sino pues tuviéramos todos comestibles, ¿no? Esas son pues se habla de la palabra dispersión, ¿no? Luego, este es todo. Este es todo el de vegetales. Si nosotros nos vamos al principio, aquí no aparece el xilema y floema y no aparecen las hormonas. Las plantas tienen, déjenme ver si encuentro el otro, permítame, yo creo que sí lo abrí. ¿Este lo ven? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, déjenme ir a una parte rápido porque quiero empezar con el sistema óseo. Es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, pero aquí hay una parte que según yo ya lo había apartado y cerré el archivo y lo estoy volviendo a abrir. Es sobre lo mismo. Este está más completo, es el que sí les voy a compartir. Mira, aquí está lo de la órganos reproductores de la flor. Déjenme llegar a una parte que me interesa que vean. Aquí están los pinos, las angiospermas, aquí está lo del fruto. Monocotiledonias, dicotiledonias. Vienen ejemplos. Voy rápido porque quiero llegar a la parte que me interesa. Función de la nutrición, luz solar. Aquí está. La función de relación en las plantas. La función de relación es que las plantas responden a estímulos, ¿sí? Como la luz, la gravedad, y el agua, ¿sí? En este caso, estas funciones, estas relaciones, son respuestas a movimientos y crecimiento. Y a todo esto se le llama tropismo y nastias, tropismos. Por ejemplo, cuando una planta desarrolla fototropismo, fíjese que todo va a llevar la terminación tropismo. Tropismo, tropismo, ¿no? Que no son más que, son relaciones, son la función de la relación de la planta con respuestas que tienen del exterior. En este caso, el fototropismo es la relación al estímulo de la luz solar. La mayoría de los tallos presentan fototropismo positivo porque crecen hacia la fuente de luz. Por ejemplo, ¿no han escuchado ustedes o no han sabido que el girasol se mueve hacia donde va el sol? La flor busca la luz. Nosotros a veces tenemos plantas en los jardines que la tenemos en el sol para que le dé la luz. Y hay plantas que en la noche como que se churen porque no hay luz. Ese es el foto de luz.
tropismo es la relación que tiene, ¿no? Pero también hay negativos, como le dije, si tú pones una planta que es de sol, la pones en la sombra, se te va a morir la planta. Si el estímulo es de la gravedad, es el gavitropismo o geotropismo. Geo, tierra, tropismo, la relación o función. La raíz de las plantas tienen gravitropismo positivo porque crecen hacia el centro de la tierra. Aquí está el dibujo. Hay plantas que crecen sobre la superficie, como el zacate, pero hay plantas que crecen como, en el caso de las enredaderas, casi ni vemos la raíz porque son muy pequeñitas. Pero cuando se habla de la tierra que va hacia abajo, generalmente son casi todas las plantas o árboles. Eso es también. Ahora, el hidrotropismo, hidro, agua, tropismo de la relación. Estas son muy común en las plantas que buscan el agua. O sea, plantas que son de mucha agua, por ejemplo, el helecho. En el monte o en la selva, las plantas buscan siempre el agua. Las nastias consisten en movimientos generalmente reversibles, ¿sí? Por ejemplo, si el estímulo es la luz, la nastia se llama fotonastia. ¿Qué significa? El movimiento de apertura y cierre de algunas flores ante la luz o la ausencia. Por ejemplo, hay flores que cuando no hay luz se cierran. Cuando hay luz se abren. Son movimientos que tienen, ¿no? Y la cistonastia, es esta, cistonastia, es el tipo de movimiento brusco de que se habla. Se cierran las hojas de algunas plantas carnívoras por un insecto, una gota de agua. Es un ejemplo de sismonastia. Sismo como si fuera un sismo por el movimiento que se hace. Se mueve y la planta se cierra por el movimiento. Tú la estrujes y la planta se empieza a cerrar. Hay una planta que decía mi madre, que si la tocabas, ¡pum!, se cerraba, o que se churía, decía ella, no me acuerdo el nombre. Y luego el estímulo del contacto se denomina ting. Ting, el prefijo ting se refiere de contacto, de tocar. Y el movimiento de los zarcillos que con el roce o con el soporte de un ejemplo de la tignomastia. ¿Cuál es el ejemplo típico para nosotros? Las enredaderas aquí. Si ven cómo se va esto, si ponemos, por ejemplo, las parras de uva o las enredaderas que tenemos, ¿no? ¿Sí? La función de la reproducción sexual, reproducción por esporas, ya habíamos platicado de esto, reproducción vegetativa. Este es el documento que les voy a pasar. Por ejemplo, reproducción por esporas son unas células especializadas que cuando cae el suelo, si las condiciones son adecuadas, pueden originar nuevos individuos. Se da en los musgos y helechos. Vegetativa tiene lugar por medio de diversos tipos de tallos que permiten a la planta resistir los periodos desfavorables. Por ejemplo, los ribosomas, estolones, tubérculos, bulbos. Rizomas no son raíces, pero tienen la función de una raíz. Es en plantas como la lama, de todas esas cosas. Los estolones es como el jengibre que va así caracoleando. Tubérculo, pues ya sabemos que el camote, la papa, y lo que son bulbos como ¿cómo se llama? La cebolla, ¿sí? Por ejemplo, tubérculos, aquí está el ejemplo de la papa, bulbos, está la cebolla, los estolones, rastreos como, aquí es común el frijol también. Y los rizomas, por ejemplo, aquí está el jengibre, ¿no? Y viene la reproducción. ¿Cómo es la reproducción que estábamos platicando hace rato de androceo, gineceo, el pistilo, y se va desarrollando y se va formando la raíz, digo la semilla, ¿no? Acciones de las plantas, adaptaciones. Son trepadoras. Entonces, las trepadoras, pues, obvio,
zarcillo, también algunas enredaderas, unas que son epífitas, son las que viven en árboles. Hay muchas plantas que se dan en árboles. Aquí sí se presenta la orquídea en los árboles, ¿no? Las acuáticas, ambientes secos como el cactus, a plantas parásitas. Se llaman parásitas porque estas plantas parásitas son las que se adhieren a los árboles y a veces hasta no lo dejan crecer, ¿sí? O no lo dejan desarrollarse. Aquí. A ver, vamos a ver. Creo que es... No, sigue todavía. Habla de la fotosíntesis. Estos son como ejercicios. Sí. Ya. Vamos a pasar al sistema óseo. Nos quedan 10 minutos. Vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Sale, vale? Voy a preguntar, ¿cuántos huesos tenemos? ¿Quién sabe? Dígamelo en el chat. No sé si sé todo eso. Dígamelo así nomás. A ver, aquí está uno. ¿Quién me contesta? Ok. Camila, sí, tenemos 206 huesos. Yo no sé cómo llamarle al que tiene menos o al que tiene más, pero no es normal. ¿Sí? Huesos y músculos. Aquí viene la palabra músculos, porque huesos y músculos tienen mucha relación. ¿Sí? Posición anatómica. Ahí va la posición anatómica, bipedestación. Somos vivíperos, porque estamos de pie, ¿sí? Y son en dos piernas, dos extremidades. Dirección del espacio, línea media. La línea imaginaria trazada sigue siendo un plano que divide verticalmente el cuerpo en dos mitades iguales, como si nos dividiéramos por la mitad, ¿no? Dirección del espacio, craneal, caudal, medial, lateral, ventral anterior, dorsal posterior, central profundo, periférico superficial, superior, inferior, proximal, distal, exterior, interior, volar, palmar. Estos nombres que les acabo de leer son muy utilizados en medicina, en biología, en anatomía, porque son palabras que te describen la posición de algún hueso o músculo. Por ejemplo, te pueden decir, fíjense lo que voy a decir, lateral, ventral o anterior. Dice, la parte anterior lateral del hueso. Entonces tú dices, caray, lateral, la parte que está hacia afuera. Pero ¿cuál es hacia afuera? Hacia afuera vamos a la medial. La parte lateral anterior, medial. Ya te quedas de a tiro, ¿no? Y luego te puedo decir, superior. Bueno, la parte del hueso anterior, lateral, medial, superior. Entonces tienes que recorrer todo el mapa, cómo está esta cosa. Entonces yo te digo, superior, pues estamos hablando de acá. Anterior es hacia adelante. Aquí anterior, lateral hacia un lado y medial, la línea media. Por ejemplo, yo te puedo decir que la clavícula, la parte frontal de la clavícula del lado derecho, anterior y la parte superior de la clavícula. Todo este relajo se puede hacer, ¿no? No creo que les pregunten esto, no les pregunten, pero tengan mucho cuidado porque ahora vienen más corporales, medial, sagital medio, plano trazado a través de la línea media que divide el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda.
parasagital, plano paralelo al sagital, que es cuando dice plano paralelos al sagital. El sagital viene siendo la línea media que divide el cuerpo. Paralelo quiere decir que es como dos calles que nunca se cruzan. Esas son las líneas paralelas, pero más lateral, más cargado a la derecha, más cargado a la izquierda. Bueno, esto mejor se lo dejo así, oiga, porque la cosa es que aquí hay cavidades orgánicas, donde está el cráneo, la cavidad modular donde está el conducto espinal o canal raquídeo, la cavidad torácica donde está el diafragma que cubre los pulmones, el corazón, los vasos, la vía respiratoria, el esófago. Esta sí es importante que sepan. Esta que está aquí. Cavidades orgánicas. Cavidad craneal. Esto es importante. Aloja parte del sistema nervioso y el cerebro. Cavidad medular, el conducto espinal, o sea, la que va por la médula espinal, por lo que es la columna vertebral, médula espinal y la cola de caballo. Es hacia abajo, ¿no? Por eso le dicen cola de caballo. Cavidad torácica está delimitada por la caja torácica y diafragma, engloba corazón, etc. La cavidad abdominal delimita la columna vertebral, los músculos abdominales, la pelvis y diafragma. Aquí no abarca mucho, porque por eso es que a veces es donde nos salen mal las pellas y todas esas cosas, ¿no? Porque tenemos menos huesos que nos cubra el estómago y todo, solamente agarra parte del sistema digestivo, parte del diafragma. Y luego viene cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal delimita el peritoneo y engloba estómago, parte del intestino delgado, etc. Órganos retroperitoneales, aorta, abdominal, riñones, vías urinarias, vaso. Cavidad pélvica, órganos genitales, vejiga, vías genitourinarias y parte del intestino grueso. Y aquí está en grandes rasgos no creo que solo 206, porque por ejemplo las costillas, tenemos pares de costillas. En la columna vertebral tenemos varios huesos irregulares. En el coxis tenemos varios huesos también. En lo que es lo que le llamo la espinilla, tenemos tibia y peroné. Y en los huesos de los pies y los huesos de la mano tenemos muchos huesos, ¿sí? El sistema esquelético, la parte de la anatomía humana que estudia el sistema esquelético, y no dice músculo esquelético, se le dice músculo esquelético porque estamos recubiertos de un tejido muscular. No creo que es el músculo que acá el bíceps y todas esas cosas, ¿no? Concepto: órganos duros, blanquecinos y resistentes. Un total de 206 huesos. Esqueleto axial, esqueleto apendicular. Axial, la parte de ¿dónde? De arriba o de abajo. Tronco, columna vertebral. Deben saber qué es el esqueleto axial y deben saber qué es el esqueleto apendicular. Como quedan 2 minutos 20, voy a decirle le encargo a Camila, es la que estoy viendo primero aquí, ¿no? A Camila, que me diga para la próxima sesión esqueleto axial y esqueleto apendicular. ¿Sale? ¿De acuerdo, Camila? Ahí sí que pónmelo en el chat. ¿Sí me escuchaste, Camila? No. Bueno, ahorita que me conteste. Tronco, columna vertebral, costillas y esternón. Osteología, ciencia que se encarga del estudio de los huesos. Y aquí viene esqueleto, conjunto de huesos, órganos duros, blandos. Es lo misma del anterior, 206, aquí está el 206. Función, en 1 minuto y medio. Sostiene, palanquea, protege, metabólica, hematopoyética. Estas son las funciones de los huesos. Sostén,
sostiene el organismo de todos nosotros, ¿sí? En nuestras extremidades son las más, sobre todo las piernas son las más de mucho trabajo, ¿no? Palanca del inserto de los huesos a través de tendones, protección de órganos internos, metabólica, metabolismo y fósforo. Y aquí en la hematopediátrica se forma la médula ósea, pero en cierta parte, ¿no? Y esta diapositiva que está aquí hace referencia al texto de arriba. Muchachos, un minuto. Vamos a continuar con el sistema esquelético el jueves. Piensen que puede haber 3 sesiones el jueves. ¿Sale? Así que agárrense porque el razonamiento verbal no creo que está fácil. ¿Sí? Está fácil, pero se tiene que clavar uno mucho. ¿Sale? ¿Vale? Entonces nos vemos el jueves. Mañana no me toca a mí. ¿Sí? No los veo. Camila, nomás dime, déjame el recado. Sí, 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 o no. mande. ¿Ya oíste lo que pregunté?